licenciado. Noches, Lick. Buenas noches, Rick. Buenas noches. Muy buenas noches, es una molestia. Solo quería pedirle un chancecito porque acabamos de terminar el notariado 3, unas presentaciones. Entonces creo que aún se están conectando los compañeros, licenciado. Va. Pero no hay problema. Como esta clase queda grabada, entonces no hay. Ya estamos por aquí, Lick. Buenas noches, Lick. Se trabó, Lick. Congelado, licenciado. Que sigan ahí con su laboratorio. No va a ser que sea algún laboratorio ahí extenso y estén corriendo. La clase la vamos a dejar grabada. Bueno, Gracias, Lick, muy amable. ahí estamos para servirles. Me están diciendo que se quedó congelado esto. ¿Será cierto? No. No sé, ¿está congelado ustedes? Díganme, ¿verdad? Sí, licenciado, se quedó congelado por un Ahorita ya momento. está, pero Lick. Ya continuamos. Gracias. Nítido. Es que vieran ustedes que el internet. Ya lo descongelamos, Lick, no tenga pena. Ahí estamos. Es que vieran ustedes que con esa tormenta que hubo ahí en el internet, ¿verdad? Aparte que no está uno muy contento con su internet, pero como no hay opciones en el mercado, ¿va ustedes? Entonces, un monopolio, ¿verdad? 130 de la Constitución, ¿va? Bueno, vamos a platicar, vamos a entrar en materia. Fíjense que hoy traemos un tema que a ustedes les va a gustar mucho, es un tema bien interesante. Vamos a iniciar nuestra grabación. Vamos a ver, permítanme ustedes, ¿qué está pasando con esto? Borroso. Vamos a hablar del cheque. This meeting is being recorded. Vamos a hablar, ahí está. Vamos a hablar del cheque. Este tema es bien interesante, es bien bonito, ¿verdad? Porque todos estamos familiarizados con el cheque. Aparte, ya hemos hablado en 2 clases anteriores del cheque, ¿verdad? En una clase, el maestro Alegría utilizó el cheque para poder explicar las formas de vencimiento, perdón, las formas de librar títulos de crédito, porque él explicó el tema, las formas de librar, ¿verdad? Usando como ejemplo el cheque, ¿verdad? No sé, vamos a ver. Bueno, Eric no oye. Tal vez Eric, tal vez alguien le dice que como no oye, ¿verdad? Tal vez reiniciando ahí su dispositivo, ¿verdad? Porque allí hay unos que sí oyen, entonces ahí estamos. Va. Entonces, sigo pues. Entonces, en un momento, él explicó con el cheque cuando un título de crédito se crea a propio cargo, cuando se crea a propia orden y cuando se crea a cargo de tercero, ¿verdad? Con el cheque lo explicó. ¿Por qué lo explicó con el cheque? Porque como ya estamos familiarizados con el cheque, pues es más fácil, ¿verdad? Ir de lo conocido a lo desconocido, ¿verdad? Inductivo le llaman a ese método. Va. Luego, en un segundo momento, hablamos también del cheque. Cuando vimos las formas de vencimiento. Yo tuve el privilegio de poder compartir con ustedes ese tema. Y cuando hablamos de las formas de vencimiento, que son 4, entre unas está la forma de vencimiento a la vista. ¿Se acuerdan? Que es a la vista, día fijo, a cierto tiempo fecha y a cierto tiempo vista. Bueno, cuando dijimos que es a la vista, a mí me sirvió el cheque para poder explicar el vencimiento a la vista. Bueno, segundo momento en el que lo que va del semestre hemos hablado del cheque. Tercer momento en el que hemos hablado del cheque, cuando vimos el protesto. ¿Se acuerda cuando vimos el protesto como ese acto notarial a través del cual se hace constar que un título de crédito fue presentado en tiempo para su cobro y hubo negativa? Pero vimos que hay un acto que suple al protesto y es en el caso del cheque la anotación que el banco haga o coloque. ¿Se acuerda que lo vimos con mucho detalle? Les puse el ejemplo, ¿verdad? De ir a depositar el cheque a Ban Rural y que era de GIT y lo de la Cámara de Compensación. 3 momentos dentro del semestre hemos hablado del cheque
y siempre que me han preguntado, mire, Lick, tal cosa del cheque, yo siempre, ¿verdad? Algo cascarrabia, les digo, no, de eso vamos a hablar después cuando hablemos del cheque, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cheque sí necesita una clase completa para hablar de él. Hoy vamos a terminar de profundizar algunos aspectos del cheque, así es que las preguntas que usted tenga del cheque, hoy es el momento para que las haga. No le puedo asegurar o garantizar que sepa la respuesta, pero de repente entre todos, ¿verdad? Construimos respuestas para poder tener conocimiento entre todos, ¿verdad? Y si entre todos no logramos, pues por ahí yo me comprometo a investigar y en la próxima clase damos una respuesta. Así es que las preguntas, pues no hay problema, hay que hacerlas, hay que formularlas. Bueno, quiero dividir el estudio del cheque en dos partes. Una, la parte fácil, ¿verdad? Y otra, la parte bonita, la parte interesante. La parte fácil son estos artículos que realmente no necesitan mayor explicación, pero sí es importante tenerlos en consideración. Yo quisiera que alguien me ayudara con la lectura de estos artículos, empezando por el 494. No sé si Marta, por ahí ahí sí veo a Marta López, ¿verdad? Si tendrá a la mano su código de comercio, Marta, y me ayuda con el 494, aprovechando que por ahí tenemos el gusto de poder verla. Ya ven que desafortunadamente no nos pudimos saludar personalmente, ¿verdad? Esta semana nos tocaba saludarnos ahí en las aulas de la 3 veces centenaria, pero ya ven que pues por la emergencia sanitaria que se suscitó con relación al incendio, ¿verdad? En el vertedero, pues se complicó, pero pues ahí vamos, ¿verdad? Tratando de no atrasarnos y utilizando la tecnología, ¿verdad? Entonces, Licenciado, buenas noches, no sé si me escucha. sí. Entonces, ayúdenos con el 494. 494. Correcto. Artículo 494. Está en el capítulo 7 del cheque, sección primera de la creación y de la forma del cheque. El cheque solo puede ser librado contra un banco en formularios impresos, suministrados o aprobados por el mismo. El título que en forma de cheque se libre en contravención a este artículo no producirá efectos de título de crédito. Muy bien. Sigamos con el siguiente. El 495 indica que son los requisitos para el cheque, además de lo dispuesto por el artículo 388 de este código. El cheque deberá contener, primero, la orden incondicional de pagar una determinada suma de dinero. Segundo, el nombre del banco librado. Cuando así se convenga con el banco librado, la firma autógrafa del librador puede ser omitida en el cheque y deberá ser sustituida por una impresión o reproducción. Muy bien. La legitimidad... Hasta ahí lo vamos a dejar, Marta. Ahora ayúdeme con el 496, primer párrafo. 496, el primer párrafo, es la disponibilidad. El librador debe tener fondos disponibles en el banco librado y haber recibido de esta autorización expresa o tácita para disponer de estos fondos por medio de cheque. Muy bien. Muy bien. Ahora ayúdeme con la lectura del 497. 497, la forma. El cheque puede ser a la orden o al portador. Si no se expresa el nombre del beneficiario, se reputará al portador. Muy bien. Ahora ayúdeme con el 498. No negociable. En los cheques, cualquier tenedor podrá limitar su negociabilidad, estampando en el documento la cláusula no negociable. Muy bien. Y ayúdeme con el 501, primer párrafo. Primera oración. Primera oración. Ok. 501, el vencimiento. El cheque será siempre pagadero a la vista. Muy bien. Excelente, excelente. Muchas gracias, Marta. Excelente. Bueno, estos artículos que acabamos de leer, bueno, ¿qué es lo relevante de estos artículos? Digamos, aquí no va a haber mucha profundidad técnica o mucha profundidad jurídica. Simplemente es de interpretar la ley de acuerdo a su texto. ¿Qué es lo que debo interpretar entonces de acuerdo a su texto? Bueno, primero, que un cheque
siempre el obligado a pagar es un banco. El aceptante, girado, librado, siempre es un banco. Ahí no hay pierde, no hay mayor cosa que explicar. ¿Qué más? Entre los requisitos que tiene un cheque, vamos a ver que hay requisitos generales para todos los títulos de crédito que están en el artículo 386, pero aparte de esos requisitos generales del 386, que son 5, el cheque aparte tiene otros 2, que son los requisitos especiales. Me interesa mucho el requisito de orden incondicional de pagar suma de dinero. ¿Por qué me interesa? Porque en ese requisito se parece al pagaré. Si usted va y lee los requisitos del pagaré, también el pagaré tiene se parece a la letra de cambio, se parece a la letra de cambio. ¿Por qué? Porque la letra de cambio también contiene una orden incondicional de pagar determinada suma de dinero. ¿Qué más? Resulta que el librado, que es el banco, debe obtener del cuentaviente autorización expresa o tácita. ¿Cómo se obtiene esa autorización expresa? La autorización expresa, usted se la da al banco cuando después de girar un cheque por 20,000, como ese ejemplo presumamos, va entre todos, va. Imagínese que usted gira un cheque por 50,000 quetzales y el banco lo llama, ¿verdad? Asustado y dice, mire, usted giró un cheque por 50,000 quetzales. Sí, yo lo giré. ¿Autoriza que lo paguen? Sí, autorizo. Esa es autorización expresa. Ahora, cuando usted gira un su chequecito, ¿verdad? De 100 quetzalitos, el banco ni se molesta en llamarlo, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque de una vez ahí hay una autorización tácita. Ahora usted dirá, ¿yo en qué momento estoy autorizando tácitamente que paguen el cheque de 100 quetzalitos? Ah, bueno, lo que pasa es que para usted tener chequera, previamente debió haber celebrado un contrato con el banco que se llama contrato de apertura de cuenta de depósitos monetarios. Allí a usted le dieron un contrato que usted no leyó, que tiene un montón de letras, un montón de cláusulas que usted dijo, ¿cuándo leo todo esto? Y entonces lo firmó atrasito, usted vino y firmó muy contento, muy contenta. Bueno, pues ese contrato que usted firmó en alguna parte, en alguna cláusula dice que los cheques de 100 quetzales usted le autoriza al banco para que los pague sin necesidad que lo llame. Esa es la autorización tácita, la autorización tácita. ¿Qué más? ¿Puede un cheque circular en forma nominativa? No, ¿verdad? Porque los cheques solo pueden circular a la orden y al portador, nada más. Forma de circular a la orden y al portador. Y esto es lo interesante porque usted se acuerda cuando vimos la norma que decía que los títulos de crédito al portador o los títulos de crédito que contengan suma de dinero no pueden emitirse al portador, salvo disposición expresa de la ley. Y el cheque es la excepción a la regla, porque el cheque, a pesar de contener dinero, puede ser emitido al portador por disposición legal, ¿verdad? Otro podría ser también el de ventura. ¿Qué más? La no negociabilidad del título. Hemos platicado que los títulos de crédito se crean para que circulen, para eso sirven, ¿verdad? Facilitan la negociación mercantil, el tráfico comercial, le permite a los comerciantes, ¿verdad?, ir y venir con sus negocios y con eso pues establecer el lucro. Pero yo puedo limitar que un cheque circule. Por ejemplo, yo puedo emitir un cheque a nombre de Eddie Giovanni. Eddie Giovanni. Yo digo, Eddie, yo no voy a permitir que alguien más cobre ese cheque, sino solo Eddie. Entonces vengo yo y le pongo no negociable y Eddie ya no puede endosar ese cheque. Si Eddie lo endosa, lo puede endosar las veces que sea, que el banco no lo va a pagar. ¿Por qué? Porque se limitó la no negociabilidad del título. Y por último, estos títulos de crédito o este título de crédito vence a la vista. ¿Qué significa que vence a la vista? Que vence el día que se le presenta al banco, que es el obligado, para poderlo cobrar. Ya vamos a regresar ahí para que puedan tomar la captura, porque realmente necesito ahorita que veamos lo siguiente. Vamos a suponer que yo por acá tengo
un cheque. El cheque entre sus requisitos por acá tiene lugar y fecha. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Quién quisiera participar? ¿Qué lugar y fecha es el que le tengo que colocar aquí al cheque? ¿Qué lugar y fecha es el que le tengo que colocar al cheque? El lugar de donde se está realizando, me refiero a geográficamente, Muy bien, municipio o Guatemala, muy y la bien. fecha que se está creando. ¿Y la qué? ¿Qué me dijo Diego? ¿Y la qué? Y la fecha que se está creando el documento. Ah, la fecha Día, que se está mes creando. y año sería, ¿vale? Ok, perfecto. Entonces, si yo creo hoy un cheque, por ejemplo, para Diego, ¿qué fecha le tendría que poner? ¿Quién me ayuda? El día de hoy. 8 de abril 8 de abril del 2024. de 2024. Va. Pero supongamos que yo quiero que Diego este cheque lo cobre, pero realmente que lo cobre a fin de mes. O sea, yo se lo voy a dar hoy, pero que lo cobre a fin de mes. ¿Qué es lo que ustedes hacen o han visto que se hace en la práctica? Le coloco 30 de abril, licenciado, de 2024. Sería prefechado, Lick. Prefechado. ¿Mm? Lick, pero el prefecharlo, como indican, no es garantía que lo cobren hasta esa fecha, porque hasta donde me he dado cuenta, la política del banco es que si tiene fondos lo paga. Vamos a ver qué está pasando ahí entonces con eso, con esos conceptos. Va, fíjense pues. ¿Qué pasa cuando llega el de Avon y le dice, mira, te llevaste estas cremas y todo y vengo hoy 8 a cobrarte? Y usted le dice, mira, es que no te tengo o el de Topper, ¿verdad? Sí, usted compró el pachón y no lo quiere pagar. Usted que es buena paga, ¿verdad? Y entonces le dice al de Topper, mira, no te preocupes, yo a fin de mes te pago, mira, pero de verdad yo te pago a fin de mes. Y el de Topper le dice, pero mira, pues déjame aunque sea un cheque prefechado, pues. Perfecto. Entonces viene usted y hoy 8 de abril crea un cheque con fecha 30 de abril. Pero hoy es 8, ¿verdad? Pero usted crea un cheque con fecha 30 de abril. Entonces, a estos cheques les conocemos en la práctica como cheques prefechados. Prefechados. ¿Qué significa eso? Sí, Marta. Licenciado, lo que sucede es de que se usa un cheque prefechado cuando uno no quiere que lo cobren antes, en primer lugar. En segundo lugar, la persona a la que se le va a realizar el pago asegura que se le realice ese pago, porque si lo pone para el día de hoy, por ejemplo, pero lo quiere cambiar mañana y la cuenta no tiene fondos, va a ser un cheque rechazado. Entonces, se va a cobrar y no se le va a pagar a él y el cheque ya no va a servir. Va a ser un cheque rechazado, lo rompen en el momento en el banco. Entonces, por eso se hace una prefechación para asegurar el cumplimiento de ese pago en tal fecha. Esto es lo que yo considero en cuestión a lo del cheque. Va, perfecto, pues a eso vamos, justamente eso es lo que vamos a platicar, porque, y por eso hablo del ejemplo de Avon, ¿verdad? Usted viene y le dice al de Avon, no hombre, no tenga pena, yo el 30 de abril le pago, porque le pago, es más, le doy un cheque prefechado. Prefechado porque lo estoy fechando antes, ¿verdad? De la fecha en la que se debería prefechar, ¿verdad? Lo correcto es que si yo le estoy colocando la fecha hacia el futuro, es colocarle que el cheque es post fechado. Post-fechado. Pero realmente no vamos a ponernos aquí en la dicotomía si prefechado o postfechado.
Todos le decimos prefechado, aunque sea incorrecto el término, y de todos modos ese término ni es legal, porque no está en la ley, la doctrina tampoco lo regula, y no hay jurisprudencia ni nada, eso es pura práctica, eso es lo que ocurre en la calle todos los días con relación a los chats. Entonces, que no vamos a entrar a discusiones con relación a eso. Bueno, ahora de lo que sí vamos a entrar a discusiones es lo siguiente. ¿Qué pasa si el de Avon, mañana 9 de abril, fíjese pues, mañana 9 de abril, 9 de abril de 2024, se presenta al banco con el cheque? Póngame atención a la pregunta. ¿Qué pasa si el de Avon se presenta mañana con el cheque? El cheque dice que fue creado el 30 de abril, miren el futuro, ¿va? Dice que fue creado el 30 de abril, pero el 9 de abril se está presentando al banco. La pregunta es, ¿qué va a pasar con ese cheque? ¿Se paga o no se paga? Solo antes de que me... Ahí está. Deje el micrófono encendido. Ahorita solo antes que me diga, solo quiero comentar algo. En la cuenta hay fondos. Solo eso les digo. En la cuenta hay fondos. Ahora sí, me iba a responder. Aparece ahí como Heidi Elizabeth, pero escuché... Yo creo que cohibí la expresión ahí, ¿verdad? Disculpen. A ver, ¿alguien más que quisiera opinar? ¿Qué va a pasar con ese cheque? ¿Lo van a pagar o no lo van a pagar? Buenas noches, Lick. Mucho gusto. Adelante, Sí lo pagan porque existen fondos, aunque el cheque esté prefechado. Sí lo pagan, dice César. ¿Quién dice que no lo pagan? ¿O otra opinión? Lo pagan, licenciado, porque es pagadero a la vista. Entonces, si hay fondos, si es pagadero a la vista, lo paga el banco. Ahí ya esa es una respuesta un poco más jurídica, ¿va? Sí lo pagan porque vence a la vista. Así de sencillo. Y no fue creado el 30, pues. Va. Vámonos al 501, por favor. Alguien que me ayude con la lectura del 501, por favor, completito. 501. Buenas noches, licenciado. Artículo Buenas noches, 501, vencimiento. El cheque será siempre pagadero a la vista. Cualquier anotación en contrario se tendrá por no puesta. El cheque presentado al pago antes del día indicado como fecha de su creación o sin fecha es pagadero el día de la presentación. En estos casos, el día de la presentación se tendrá legalmente como fecha de su creación. Miren qué interesante. Es decir, que el cheque prefechado realmente no tiene ninguna función. Por eso es que si usted gira un cheque prefechado, pero la intención es que lo cobren hasta el 30, usted tiene que suplicarle encarecidamente a quien le está extendiendo ese cheque que no vaya a ir a cobrárselo antes. Así de sencillo. Porque una vez el cheque entra a circular, es pagadero ¿cuándo? A la vista. ¿Y cuándo es el vencimiento a la vista? En cualquier rato que al fulano se le ocurra irse a parar al banco y quererlo cobrar. Ahí está. Si tiene fondos, se lo pagan. Si no tiene fondos, pues ya vimos, ¿verdad? Que son actos del protesto. Ya vimos ahí cómo funciona el protesto. Vamos ahí entonces con relación al cheque prefechado. Ahí estamos con relación al cheque prefechado. Tercer cuestión de la que quiero que platiquemos del cheque. Ya hemos, miren, ya llevamos una por acá y dos por acá. Ya vamos a regresar. Tercer cuestión que quiero que hablemos del cheque y es la más extensa y creo que es la que más les va a llamar la atención. Hablemos, por favor, de cuándo yo debo ir a cobrar el cheque. O sea, si yo tengo un cheque hoy, ¿será que puedo ir dentro de un año a cobrarlo? ¿O puedo ir dentro de 9 meses o 8 meses? ¿Puedo ir dentro de 5 meses? ¿Puedo dentro de 6 meses? ¿Dentro de 2 meses? ¿Dentro de una semana? ¿O cuándo puedo ir a cobrar el cheque? ¿Hasta cuándo tengo yo para cobrar el cheque? Vamos 6 meses, Lick.
Vámonos al artículo 502 y ahorita vamos a platicar justamente de eso, porque hoy vamos a desmitificar muchas cuestiones de los cheques, ¿verdad? Los 6 meses, ahí van a ver que no son tan interesantes como probablemente pudiéramos tener, digamos, el criterio en cuanto a la práctica. Hoy vamos a desmitificar muchas cuestiones del cheque y de ello quiero que platiquemos. ¿Alguien me ayuda, por favor, con la lectura del 502? Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo tengo para cobrar el cheque? ¿Y de dónde usted se sacó 20 días, un mes, 2 meses, 6 meses, 10 años? ¿De dónde? ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo tengo yo para presentar un cheque? 15 días. Y lo peor es de que yo no voy a agarrar el 45 del alero del judicial e interpretar los plazos. No, son días calendario. Corrido, pues ahí agarre feriados, asuetos, domingos y los días que usted no quiere levantarse. Todos esos días cuentan para el pago del cheque. Desde el día 1 hasta el día 15. ¿Cómo le denomina el legislador a ese pago? A ese pago. Vea el 502, el epígrafe, como dice, plazo para presentación. Es decir, ¿cuál es el plazo para presentación? 15 días. Plazo para presentación. Perdonen, lo vamos a escribir mejor por acá. Vamos a ver. Plazo para presentación. Va. A este plazo para presentación, que es como le denomina el legislador, los autores, es decir, en los libros, nosotros lo encontramos como pago ordinario. Pago ordinario, así se encuentra en los libros. Pago ordinario. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el plazo del pago ordinario en el cheque? 15 días. Calendario, contados desde la fecha de su creación. Ahora, ¿qué pasa si yo llego a cobrar el cheque el día 16? Esa es la pregunta. ¿Qué pasa? ¿Ya no me lo pagan? Pues veamos qué pasa con el cheque del día 16. Váyase al artículo 508, por favor, y alguien me ayuda con la lectura. Allí vamos a encontrar lo que en doctrina conocemos como pago extraordinario. Artículo 508. Pago extemporáneo. Aun cuando el cheque no hubiera sido presentado en tiempo, el librado deberá pagarlo si tiene fondos suficientes del librador y el cheque se presenta dentro de los 6 meses que sigan a su fecha y no ha sido revocado. Muy bien. Muchas gracias. Miren, pues, vea cómo funciona esto, pues. O sea que del día 16 a los 6 meses, yo tengo para poder también ir y cobrar mi cheque, pero aquí estoy hablando de una institución denominada pago extraordinario, como se le dice en doctrina, porque así están los autores, pero el legislador le llama pago extemporáneo. Ahora, si yo paso del día 16 en adelante a cobrar el cheque, pregunto, ¿el banco me lo paga? Sí, sí me lo paga, pero deben darse 3 condiciones para que me lo paguen. No es solo así que yo llego el 16 y ya me lo pagan. Se deben dar 3 condiciones. ¿Cuáles son las 3 condiciones o los 3 requisitos que se deben dar para que el pago extemporáneo sea efectivo? 1, tiene que tener fondos. El cheque debe tener fondos. Número 2, debe presentarse dentro de los 6 meses. Dentro de los 6 meses. Y 3, que no haya sido revocado.
Es decir, el cheque no ha sido revocado. Esas son las tres condiciones que se deben dar para que el cheque pueda ser pagado en pago extemporáneo. Adelante, Marta. Licenciado, ¿y el cómputo de los 6 meses incluye los 15 días pues, no serían temporales, se podría decir? O sea, Sí. desde el día 1 de su creación hasta los 6 meses. Así es. Los 6 meses, ajá, correcto. Hasta ahí aplica. Hasta ahí aplica. Es decir, tomamos en cuenta los 15 días. O sea que un cheque, vamos a decir así en resumen, Marta, en resumen, que un cheque yo lo puedo cobrar desde el día 1 hasta el último día de los 6 meses. ¿Verdad? Yo tengo esa imagen. Pero si yo lo hago del 1 al 15, pago ordinario, y si lo hago del 16 hasta los 6 meses, pago extraordinario. Eso sería así en resumen. Adelante, Víctor. Licenciado, buenas noches. Disculpen la molestita. ¿Se puede considerar el artículo 513 que dice prescripción? Que las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben en 6 meses, licenciado. Sí, mire, lo que pasa es que realmente ese es otro tema. Esos son acciones cambiarias que nosotros vamos a ver ya próximamente, y esas las encontramos a partir del 615, ¿verdad? Y ahí tendríamos que ver qué es la acción cambiaria. Lo que le puedo decir provisionalmente que es que la acción cambiaria es la acción judicial, es decir, es esa facultad que tiene el tenedor de un título de crédito que no ha sido cobrado de acudir a los órganos jurisdiccionales a reclamar la pretensión. Y el 327 del procesal civil y mercantil, en su numeral cuarto o quinto, ahí tiene el fundamento del documento que sería el título ejecutivo. ¿Qué le quiero decir con esto? Que vamos a hablar de acción cambiaria. La acción cambiaria es todo un tema, son como unas 3 clases para hablar de acción cambiaria, ¿verdad? Pero de momento yo creo que ya sé por dónde va la lógica suya en cuanto a los 6 meses, ¿verdad? Que yo tengo hasta los 6 meses, pero los 6 meses a los que hace referencia la acción cambiaria son a partir de cuando el título ha sido protestado. Esos son los 6 meses. Digamos que es otro tema, pero ya en su momento vamos a platicarlo con mucho detalle. Va. Lo que yo quiero que veamos ahorita en este momento es lo siguiente. Debe tener fondos, debe cobrarse dentro de los 6 meses y no haber sido revocado. Quiero que hablemos de una institución llamada revocación. ¿Qué es eso de la revocación? Mire, pues, ¿qué es la revocación? Es llamar al banco y decirle, mire, banco, el cheque de 10,000 quetzales que van a ir a cobrar, no lo pague. Y el banco me va a decir, ok, no lo pago. Eso es revocación. Es decir, yo estoy girando, o yo estoy revocando, esa es la palabra, ¿verdad? O estoy eliminando la orden que ya va plasmada en el cheque. Como yo soy el titular de la cuenta, yo le ordeno al banco. Banco, le ordeno que no pague ese cheque, y el banco obedece y no lo paga. Claro, porque el requisito es la orden incondicional. Ahora, a partir del día 16, yo puedo revocar el cheque porque así lo está diciendo el 508. Ahora la pregunta es, ¿puedo revocar el cheque en el pago ordinario? Esa es la pregunta. Respuesta, sí. Pero no es tan fácil. No es tan fácil. A ver, ¿alguien me ayuda, por favor, con el artículo 507? Perdón, antes de que lean el 507, perdón. Antes de que lean el 507, solo regresemos al 508 rapidito. Leo, aun cuando el cheque no hubiera sido presentado en tiempo. Mire, o sea que al pago ordinario también se le llama, el legislador le llama presentación en tiempo. Eso significa que la presentación en tiempo es del día 1 al 15. Eso significa que si yo lo presento el día 16, estoy fuera de tiempo. O sea, un pago extemporáneo es fuera de tiempo.
¿verdad? Es algo así como el legislador, es como algo así como que el legislador me dice, mire, usted está desubicado. El día 16 no es para ir a cobrar cheques. Los cheques se cobran del día 1 al 15. Ese es el plazo para presentación o la presentación en tiempo. Alguien que me ayude con el 507, por favor. 507. Artículo 507. Revocación. La revocación de la orden contenida en el cheque solo tiene efecto después de transcurrido el plazo legal para su presentación. Muy bien. Revocación. Ok. Le voy a interrumpir. Ahorita va a continuar. Ok. Solo quiero hacer una anotación porque usted mencionó plazo legal para presentación. Ahora sí, sigamos leyendo, por favor. Muy bien, licenciado. La revocación en tal caso no necesita expresar causa. Ah, muy bien. Hasta ahí, por favor. O sea que la revocación, ¿cuándo es que tiene efecto? En el pago extraordinario. Y no necesito expresar causa. Yo le digo al banco, mire banco, hágame favor, no lo pague y ya. Y no hay problema. Ahora, ¿qué pasa si a mí un cheque me lo han robado, he sido estafado y el cheque está todavía dentro del pago ordinario? ¿Puedo revocar? Sigamos por favor con la lectura. Siguiente oración. Antes del vencimiento del plazo legal para la presentación del cheque, el librador o el tenedor pueden revocar la orden de pago, alegando como causa únicamente el extravío, la sustracción del cheque o la adquisición de este por tercero a consecuencia de un acto ilícito. Ah, muy bien. Entonces, existe la figura de la revocación causal. ¿De dónde estamos sacando esto de revocación causal? Porque la norma nos indica que antes del vencimiento del plazo, dice que se puede revocar la orden alegando como causa. Es decir, en el pago ordinario solo puede haber revocación causal. Mientras que en el pago extemporáneo solo hay revocación, nada más. Así, revocación lisa y llana, sin justificar. Acá no. Y acá el detalle es que la revocación causal únicamente se puede dar por extravío, ¿qué más? Por sustracción y por adquisición a consecuencia de un acto ilícito. Vea qué interesante entonces. La revocación causal entonces se va a dar exclusivamente dentro del pago ordinario por esos tres motivos. Si yo doy una revocación causal y yo digo, mire banco, hágame favor, hoy giré un cheque pero no lo pague. ¿Y por qué no? Es que era broma. ¿El banco va a obedecer la instrucción de no pagar? No, porque esa no es una revocación que justifique el no pago del cheque. Ahora, si yo le digo al banco, mire banco, fíjese que hace 16 días yo giré un cheque y como no lo han pagado, ya no lo pague. El banco ni me va a preguntar por qué. Simplemente no lo va a pagar. ¿Por qué? Porque acá no se necesita expresar causa. Acá tiene que ser revocación causa. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo le entrego un cheque, por ejemplo, a Marta, y le digo, mire, Marta, le entrego este cheque como pago de los honorarios por los servicios profesionales que usted prestó? Un cheque de 25,000, imagínense, Marta, qué bonito, ¿verdad? Por servicios profesionales. Va. Entonces viene Marta, recibe su cheque de 25,000, y cuando ella se va, yo llamo al banco y le digo, mire usted, hay un cheque a nombre de Marta, no se lo pagan. ¿Y por qué no? No, mira que me sustrajo ese cheque de manera irregular. Y entonces, yo estoy dando una revocación causal, pero realmente no estoy indicando el motivo real de la revocación. Y con tal que el banco lo revoque, yo me invento una de las tres causas. Inventarse una revocación causal, pues se conoce como
revocación causal injustificada y tiene sus consecuencias. A ver, ayúdenme por favor con la lectura, siempre el 507, última oración, último párrafo, última oración. Si alguien me ayuda, por favor, y ahí vamos a ver la institución de la revocación causal injustificada. La última oración, licenciado, sería Donde dice el librador. correcto. Ok. Ujú. El librador o tenedor que dé una orden de revocación causal injustificadamente antes del vencimiento del plazo quedará responsable ante el tenedor legítimo por los daños y perjuicios que ello le cause, sin perjuicio de las responsabilidades criminales. Ah, muy bien. Una revocación causal injustificada, ¿dónde se puede dar? ¿En el pago ordinario o en el extraordinario? Únicamente en el ordinario, ¿verdad? Porque el extraordinario, vuelvo y repito, no necesita explicar por qué se está revocando. Entonces, si yo hago una revocación causal, pero no es cierto, entonces el tenedor del cheque, en este caso Marta, por ejemplo, ¿verdad? Puede deducir responsabilidades y pueden haber responsabilidades con relación a los daños y perjuicios y pueden haber responsabilidades penales. Responsabilidad penal. Esa responsabilidad penal no es más que la estafa mediante cheque. La estafa mediante cheque. ¿Por qué? Porque ahí está haciendo referencia a responsabilidades criminales. Es decir, la revocación causal injustificada trae como consecuencia responsabilidades civiles y responsabilidades penales. Entonces la pregunta... ¿Qué manda? Lo interrumpo. Es que me surgió la duda porque no sé si el banco, para poder dar la revocación en este plazo ordinario, pide alguna prueba o si se hizo alguna denuncia en el caso de que fuera, de que den la causal de robo. Me imagino que como cuando uno pierde su DPI, tiene que presentar una denuncia o para la renovación de la licencia o cosas así. Uno presenta la denuncia para que le puedan hacer el nuevo documento. No sé si acá aplica de la misma forma o únicamente el banco no lo paga y la responsabilidad va después. Ah, excelente pregunta, Marta. Muy bien. No, fíjese que primero no daría tiempo, ¿verdad? Imagínense, me robaron el cheque, no da tiempo ir a poner la denuncia y luego llevarla al banco. No, simplemente yo llamo, el banco me pregunta, ¿cuándo libró el cheque? Hoy. ¿Y qué pasó? Es que me lo robaron. Perfecto, no tenga pena, no lo vamos a pagar. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque con el banco yo tengo algo pactado en el contrato cuando yo abrí la cuenta monetaria. Ahora, si usted se va al segundo párrafo del 507, leámoslo, Marta, por favor, segundo párrafo. Con gusto. Si el librador recibiere orden de si el librado, perdón, recibiere orden del librador o del tenedor de no pagar un cheque por alguna de estas causas, se abstendrá de hacerlo sin responsabilidad alguna y comunicará la circunstancia a quien se lo presente al cobro. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El banco no se hace bolas. ¿Por qué? Porque tomos el banco no tiene ninguna responsabilidad. Entonces, por ejemplo, yo le extiendo a usted un cheque por los 25,000 quetzales que habíamos platicado. Y entonces yo lo revoco, viene el banco y cuando usted llega a cobrarlo le dice, mire, no le puedo pagar el cheque porque hemos recibido una llamada de donde el cheque ha sido extraviado. Y entonces usted va a decir, pero ¿cómo? Si eso no es cierto. Va, entonces me demanda. En la vía civil me demanda los daños y perjuicios y en la vía penal me demanda, o no me demanda, ¿no? Inicia una querella por
estafa mediante cheque. O sea, ahí entraría usted como querellante exclusivo, no como querellante adhesivo, ¿va? El querellante adhesivo es el que se adhiere a la investigación del Ministerio Público. Acá no hay Ministerio Público, es un delito de acción privada. Entonces, es querellante exclusivo. Bueno, ahora quiero que veamos lo siguiente. Ya que estamos hablando de responsabilidad penal y de estafa mediante cheque, sigamos hablando de estafa mediante cheque. Vámonos, por favor, al artículo 496. Si alguien me puede ayudar con la lectura a partir del tercer párrafo. A partir del tercer párrafo. Artículo 496. El que defraudare a otro librando un cheque sin tener fondos o disponiendo de ellos. Muy bien, antes permítame. de Perdón, ahorita sigue, permítame. Vamos a ver. Entonces dice que el que defraudare, ¿qué dice? Librando un cheque sin fondos. Ah, ok. Entonces es. Y aquí ya no tengo espacio. ¿Qué pasó? Ok. Sin fondos. Sin fondos. O disponiendo de ellos. O disponiendo. No, o sea, ahora sí. Sigamos leyendo, por favor. Antes de que expire el plazo para su cobro Bien, o hagamos un alto, perdón, hagamos un alto porque aquí el legislador nos está dando otra denominación para el pago ordinario. Dice plazo para su cobro, mire, plazo para su cobro. Plazo para, ahora sí, por favor, sigamos leyendo. o alterando cualquier parte del cheque Sí, o sigamos. usando O usando indebidamente del mismo, ¿verdad? Será responsable del delito que dice ahí de estafa, conforme al Código Penal. Ahora, esa estafa es definitivamente estafa mediante cheque. Mire, pues, lo que pasa que cuando el Código de Comercio entra en vigencia el 1 de enero del 71, el Código Penal que ustedes estudiaron, ¿verdad? En penal, el Código Penal que ya estudiaron en sus cursos de penal, no existía. ¿Verdad que el código que ustedes estudiaron en sus cursos de penal es el decreto 1773? Es decir, el Código Penal entró en vigencia 2 años después y el Código Penal anterior no tenía la estafa mediante cheque. Por eso solo dice, será responsable del delito de estafa conforme al Código Penal. El Código Penal actual tiene el delito de estafa mediante cheque en el artículo 268. Va. Será responsable entonces de conformar con el Código Penal. Entonces, la pregunta es la siguiente y vamos a ver, quien quiera opinar, por favor, opina. ¿Cómo estamos de tiempo? Ya casi, ya vamos a terminar. La pregunta es la siguiente. Si el día 16 yo llamo al banco y digo, mire banco, no pague el cheque. Aunque efectivamente yo use el cheque como medio de pago, por ejemplo, digamos que Eddie, ¿verdad? Hizo un trabajo y pues me cobró 1,000 quetzales por el trabajo, le pagué con un cheque, aquí está su pago, Eddie, mediante cheque. Y Eddie simplemente el día 16 fue a cobrarlo, pero cuando él llega a cobrarlo, yo ya di la orden de que ya no le paguen. Pregunto, ¿estoy cometiendo el delito de estafa mediante cheque en el pago extemporáneo? Licenciado, yo considero de que sí, porque al final se está incumpliendo con un pago que se debería de hacer, porque se prestó el servicio, se remunera. Muy bien. Considero que sí. Muy bien.
Volvamos a leer, por favor, el tercer párrafo del 496. Vamos a hacer una interpretación. A ver, ¿qué dice? Lo voy a leer yo. El que defraudare a otro, librando un cheque sin tener fondos o disponiendo de ellos antes de que expire el plazo para su cobro. ¿Cuál es el plazo para su cobro? 15 días. 6 meses. No, hasta los 15 días. No sé qué pasa que no sé qué pasa que no ha quedado un poquito claro. He tratado de ir despacio para que pueda quedar claro. A ver, hemos anotado aquí, miren cuántas anotaciones hemos tenido de cómo el legislador le llama al pago ordinario. Miren, plazo para presentación, presentación en tiempo, plazo legal para presentación, plazo para su cobro. Allí nos tiene que quedar clarito, clarito, que el pago de un cheque es dentro de los 15 días. Ahí tiene que quedar claro. Mire todos los términos que utiliza el legislador para decirme, plazo para presentación, 15 días. Presentación en tiempo, 15 días. Plazo legal para presentación, 15 días. Plazo para su cobro, 15 días. El pago extemporáneo es lo contrario a esto, miren. No es el plazo para presentación, no es presentación en tiempo, no es el plazo legal para presentar un cheque, no es el plazo para el cobro de un cheque. Entonces, sí tiene que quedar claro, que debemos hacer una interpretación literal de la ley. Marta dice, es que hay un pago. Bueno, eso es otra cosa. Estamos hablando del delito de estafa mediante cheque. ¿Cuándo se dan los presupuestos o los verbos rectores para el delito de estafa mediante cheque? Solo se da dentro del pago ordinario. Si yo el día 16 revoco, yo no estoy cometiendo ningún delito. Y no el mismo Código de Comercio me está diciendo que yo no necesito expresar causa y simplemente puedo revocar el cheque. Ahora, de repente, pues voy a poder demandar en la vía civil otro tema, otra cosa. Pero en cuanto a la estafa mediante cheque, la estafa mediante cheque únicamente se puede cometer dentro de los 15 días. Por esa razón, es que el legislador me insiste y me dice, mire, preséntese a tiempo. Pero es que el legislador viene y me dice, mire, preséntese a tiempo, hombre. Hay un plazo para el cobro. Hay un plazo legal para que se presente. Hay un plazo de presentación que es dentro de los 15 días. Es más, váyase por favor al artículo 511, por favor. 511. ¿Alguien que me ayude con la lectura del 511? 511. Muy bien. 511. Reformado por el artículo 2 del decreto número 6 del 2020 del Congreso de la República. Es un artículo reformado. Protesto. El protesto por falta de pago debe tener lugar antes de la expiración del plazo fijado para la presentación. Hagamos un alto, perdón. Hagamos un alto. ¿Cómo le está denominando el legislador ahí en este otro artículo? Antes de la expiración del plazo. ¿Y cuándo expira el plazo? El día 15. Entonces, sería antes de la expiración del plazo. Antes de la expiración del plazo. Muy bien, ahora sí, sigamos leyendo, por favor, Marta. ¿Cuánto te tengo que depositar? La anotación que el banco coloque o haga acompañar al cheque físico o al cheque digitalizado de haber sido presentado en tiempo y no pagado total o parcialmente, surtirá los efectos del proceso. Va, muy bien. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa?
Lick, se silenció su micrófono. A ver, eso significa que, ¿cuándo voy a hacer yo el protesto? ¿Será que el protesto lo voy a hacer antes de los 15 días o lo hago el día 16? ¿Cuándo voy a protestar mi cheque? Día 16. ¿Será que lo voy a protestar el día 16? El día 15. El día 15, claro, el día 16. El día 16 es extemporáneo. El día 16 ya no voy a nada. El día 16 estoy fuera de tiempo, fuera de plazo, como que si no me hubiera presentado. Es decir, el pago extemporáneo, lo que yo quiero que ustedes comprendan, por favor, es que el pago extemporáneo realmente no me funciona para nada si no hay buena fe del librador del cheque. Si hay mala fe, me revoca el pago y tengo que ir a través de la vía de la acción extracambiaria, que es un tema que vamos a ver casi al final, a ver qué logro rescatar de ese cheque si yo tengo pruebas de lo que dio origen a ese cheque. Ese es el problema. Si yo tengo pruebas del origen de ese cheque. Es una cuestión un poquito compleja y complicada. Por esa razón el legislador me dice, mire, no se haga bolas. Dentro de los 15 días, el legislador, la ley lo protege. ¿Por qué? Porque le permite poder protestar el cheque y también le permite poder denunciar por el delito de estafa mediante cheque. Licenciado, y de hecho, cuando empezamos, sí me surgió la duda si el protesto del cheque se hacía dentro de los 15 días o se podría hacer dentro de los 15 días. Y justamente, sí ya me quedó más claro. Justamente estamos viendo que el protesto, a la orden, Marta, justamente estamos viendo que el protesto se tiene que hacer dentro del pago ordinario. Por esa razón, es que si usted, por ejemplo, tiene a alguien que le va a hacer pago mediante cheque, usted mira sospechosa a la persona, porque en lugar de hacerle un cheque prefechado, ¿verdad? Ojo, principalmente con las prestaciones laborales, donde le dice, mira, te despido, pero no te preocupes, tu tiempo, así dicen, va tu tiempo, aunque no es un término legal, ¿verdad? Tu tiempo se te va a dar, no te preocupes, se te va a dar tu tiempo. Solo que ahorita tengo que hacer cuentas y entonces, toma, te voy a dar un cheque de una vez con fecha de hoy, pero lo cobras dentro de 20 días. No, ahí, y eso lleva trampa. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Yo no me voy a esperar hasta los 20 días. Yo voy a esperar hasta el día 15. Y si el día 15 no me han dicho que tiene fondos, yo voy y deposito ese cheque. Voy y deposito. ¿Para qué? Para que el banco haga constar mediante sello o mediante adhesión de boleta que el cheque no tiene fondos. Una vez yo he hecho... Entra en compensación, porque muchas veces entra en compensación 48 horas. ¿Perdón? O no, si no tendría fondos. O para que entre en compensación, porque entra en compensación, tarda creo que 24 48 horas la compensación y puede ser pagado si tiene fondos o no pagado si no tiene fondos. Sí, como lo que pasa que yo no lo mencioné porque ya cuando hablamos del protesto, porque yo di esa clase, cuando hablamos del protesto yo recuerdo que platiqué de la compensación, por eso es que no lo mencioné, porque yo asumo que ustedes recordarán esa clase en donde pusimos el ejemplo del cheque de Banrural y que lo deposito en GIT y que luego ese cheque va a la Cámara de Compensación, al Banco de Guatemala. Me acuerdo que hicimos la mesita con los 23 representantes de los bancos e hicimos la interlocución entre Banrural y GIT para poder explicar la anotación en el sello de la Cámara de Compensación. Por eso es que no lo digo en este momento porque ya lo... Pero efectivamente, Marta, así es. Obviamente yo lo deposito en un banco distinto, tal y como lo expliqué en esa oportunidad. Yo lo he puesto en un banco distinto para que se vaya a compensación, me pongan el sello y pues yo ya tengo mi cheque ahí, ¿verdad? En donde puedo acreditar o puedo demandar sin ningún problema, sin estar probando nada, yo puedo demandar el cobro o la cantidad que indica ese cheque. Entonces, por esa razón es que lo hago a través de compensación. Pero si no lo quiero hacer a través de compensación, voy y lo deposito al mismo banco. El mismo banco va a verificar que no tiene fondos y tal y como lo explicamos en aquella oportunidad,
el banco me va a sellar o me va a engrapar una boletita, ¿verdad? Por eso es que ahí dice la anotación que el banco coloque o haga acompañar, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hablamos del sello y de la boletita donde le ponen por falta de fondos? Va. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener hasta el día de hoy con relación al cheque? Vamos a, solo quiero ver una cosita a ustedes porque no he revisado el chat a ver si hay dudas. Denme un segundito y ahorita vamos a finalizar la clase haciendo un resumen de lo que hemos visto. Solo denme un chancecito. Porque de repente hay alguna pregunta aquí y no he visto el chat, se me olvidó. Yo quiero que usted me prepare para mi privada mercantil. Ah, muy bien, Nancy, con muchísimo gusto. ¿Verdad? Con muchísimo gusto, ¿verdad? Brenda, licenciado, cuando se dice 6 meses es el tiempo que tiene de vigencia un banco, un cheque después de emitido. Sí, después de que se creó, correcto, perdón. Artículo, aquí ya nos ayudaron con el 496. Johnny dice, Lick, en mi trabajo manejamos cheques no negociables y les indicamos cuando los entregamos que tienen vigencia de 6 meses. Si me ayuda a entender, por favor. Ah, bueno, esto, ¿a qué hora me lo preguntó? Ah, me lo acaba de preguntar. Va, lo que pasa, Johnny, es que efectivamente ustedes le dicen a los proveedores o a los trabajadores que tienen 6 meses porque obviamente ustedes están entregando esos cheques de buena fe. Entonces no hay ningún problema. Fíjense que les voy a contar una experiencia personal. Mi hermano trabajó ahí en una oportunidad para una empresa y todo, y resultó que de la indemnización que le dieron de la empresa anterior, él estuvo como manteniéndose, ¿verdad? Él consiguió rápido otro trabajo y estuvo manteniéndose. Un día, ¿verdad? Platicando y todo, nos enseña un fajo de cheques. Él llevaba como 9 meses de que no cobraba los cheques. No los cobraba. Y, bueno, porque él decía, no, es que los tengo guardados. Y entonces, ¿verdad? Ustedes se pueden imaginar la clase de regañada que le pegué, ¿verdad? Y entonces nos fuimos en el ratito, ¿verdad? Le dije, mira, y miremos cuáles se pueden cobrar. Pero como uno como abogado, hombre, esta vida profesional lo obliga a uno a pensar mal, yo pensando lo peor, ¿verdad? Y pensando cómo iba a probar la relación causal para después demandar a la empresa. Pero no, incluso después de los 6 meses, yo no sé por qué, yo no sé qué pasó, pero el banco pagó los cheques, fíjense, el banco pagó los cheques. O sea que yo no estoy diciendo que el día 16 usted ya no puede cobrar el cheque, no, bien, lo puede cobrar el 16, el 17, el 20, los 5 meses, pero yo le estoy hablando de imagínese que a usted le emita un cheque a alguien de mala fe, que esté esperando el día 16 para revocarle ese cheque porque sabe que no tiene ninguna responsabilidad. No responde ni por los daños y perjuicios, ni responde por la estafa mediante cheque, porque ya vimos el plazo. Pero ya vimos el plazo. Entonces, por esa razón es que yo de repente hago énfasis o exagero un poco, pero bueno, es que ustedes, pues como van a ser abogados, pues de plano, ¿verdad? ¿Qué profesional es el que debe ser más precavido con relación a eso? Los médicos, los arquitectos o los abogados, ¿verdad? Entonces, pues de plano, a ustedes les toca que si su cliente tiene un cheque imagínense, un cliente que tenga un cheque de unos 200,000 quetzales ahí para cobro, y ya va por el día 14 y le dicen que todavía no, usted como abogado pone barbas en remojo y dice no, ese cheque mañana más tardar hay que presentarse al banco a cobrarlo y si no lo pagan, que hagan constar o hacemos constar el protesto, ¿verdad? Eso es lo que esperaría su cliente de usted, ¿verdad? No que confíen que dentro de los 5 meses lo cobramos, no hay ningún problema, porque después, ¿cómo va a hacer usted para recuperar eso al cliente? Entonces, de ahí, por favor, esto sale por lo que me pregunta Johnny, porque me dice Johnny, Lick, pero nosotros 6 meses damos. Claro, qué bonito, eso es buena fe, así debe ser, pero no siempre es así, mi estimado Johnny. Ángel dice, Lick, buenas noches, perdone, ¿cuáles son las formas de librar la factura cambiaria? La factura cambiaria se libra, bueno, esa es investigación, ahí me quiere hacer trampa, ¿va? Pero se la voy a decir. Es a propia orden. La factura cambiaria es a propia orden porque quien emite la factura cambiaria es un comerciante que vende al crédito.
Y como él vende al crédito, pues él emite la factura, ¿verdad? Lo hace usted firmar y él se queda con la factura. O sea, él la crea y él se beneficia, ¿verdad? Esa es la propia orden, ¿verdad? Ahí vamos a decir que caí en la trampa de Ángel. Bueno, vamos a ver si no hay otra pregunta. Lick, la entrega del trabajo se enviará por correo. Tenemos hasta mañana, 9 o 10 de abril. Fíjense ustedes que realmente el licenciado Alegría fue el que indicó las fechas. Yo, la verdad es que no me acuerdo. Les voy a ser honesto. Estemos a lo que el licenciado Alegría dijo, por favor, ¿verdad? Bueno, entonces, hasta el 10 sería, perdonen. Hasta el 10 de abril tenemos para presentar los trabajos por correo electrónico, por favor. Ahí sí. Ahí los presentan porque así se empieza a ver ese tema. Por aquí dice, Lick, perdone, si un título de crédito no lleva protesto, ¿no es necesario ponerle sin protesto? No es necesario, ¿verdad? Si es letra de cambio, ¿verdad? Porque los demás títulos de crédito sí hay que ponerles libre de protesto de conformidad con el 399. Buenas noches, Lick. El sello de protesto, dice Jairo, ¿se podría solicitar a la primera presentación del cheque el banco y qué pasaría si el banco se niega a colocarlo? Justamente de eso, Jairo, platicamos en la clase cuando vimos el protesto, ¿verdad? Ahorita porque no me daría tiempo de volver a explicar el tema porque pues me llevó 50 minutos explicarlo, pero en resumen yo le voy a decir que sí, el banco le pone un sello o le acompaña una boleta engrapada, ¿verdad? De que el cheque sí fue presentado. Bueno. Nilsson dice, Lick, ¿puede repetir lo del protesto en la letra de cambio si se coloca o no protesto? Uy, eso fue toda una clase, ¿verdad? Lo que le puedo decir es, si gusta se lee los artículos, ¿verdad? El 469, ahí está, que la letra no se protesta, 469. Bueno, ¿qué hemos aprendido el día de hoy entonces, mis estimados y mis estimadas, con relación al cheque? Ya habíamos visto anteriormente, ¿verdad?, algunas pinceladas del cheque, pero hoy tenemos la intención de aterrizar en este apasionante tema que siempre nos genera mucha duda, mucha discusión. Y no vamos a decir que ya hemos agotado el cheque, no, hombre, si ustedes supieran, aquí hay mucho que hablar del cheque, pero obviamente la premura del tiempo y pues uno le da prioridad a lo más relevante. ¿Qué sabemos entonces del cheque hasta este momento? Bueno, lo que nosotros sabemos del cheque entonces hasta este momento es, si solo permítanme porque quiero ver si logro borrar por acá esto. ¿Qué es lo que sabemos del cheque entonces hasta este momento? Bueno, del cheque lo que debemos conocer es en el caso del cheque, siempre el librado, el aceptante, el girado u obligado, siempre es un banco. Eso es lo que debo saber con relación al cheque. ¿Qué más debo saber con relación al cheque? Bueno, con relación al cheque, yo debo saber que el cheque, entre sus requisitos especiales, tiene una orden incondicional de pagar determinada suma de dinero. ¿Quién da esa orden? El librador o el creador. Es decir, usted o yo que tenemos en nuestra mano una chequera. Somos los que le damos la orden al banco de que pueda pagar el cheque, ¿verdad? Si usted de repente se tiene triste porque usted no manda a nadie, usted solo lo mandan y todo, gire un cheque, ¿verdad? Y ahí usted se va a liberar de eso, ¿verdad? Porque usted le está ordenando ni más ni menos que al banco para que pague. Usted da la orden. ¿Qué más? Un cheque, para que pueda ser pagado, requiere de parte del obligado a pagar, es decir, del banco, una autorización que puede ser expresa o que puede ser tácita. La autorización expresa es cuando el banco usted lo llama a confirmar el cheque y la tácita es la autorización que usted le dio al banco cuando firmó el contrato bancario de apertura de cuenta de depósitos monetarios, ¿verdad? Seguramente usted se ha de acordar de esa cláusula. ¿Qué más? El cheque circula de dos formas nada más. A la orden y al portador. ¿Puedo emitir un cheque en forma nominativa? No, no se puede, no existe un cheque nominativo porque la ley expresamente me está indicando que el cheque solo va a circular a la orden y al portador. ¿Qué más?
Si bien es cierto, el cheque, como todos los títulos de crédito, surgen y se crean para facilitar las negociaciones mercantiles y que anden circulando y vayan de arriba para abajo los títulos de crédito, yo puedo limitar la negociabilidad del cheque. Es decir, yo puedo limitar que ese cheque vaya siendo endosado de persona en persona a través de la cláusula de no negociabilidad. Y tengo que tener claro, tal y como ya lo habíamos visto anteriormente, que el cheque vence o es pagadero a la vista. Esta es la primera parte que me interesa que pueda quedar clara. Como segunda parte, ya vamos a terminar. Como segunda parte, hemos platicado de los cheques prefechados o postfechados, no sé cómo usted guste decirlo. Lo que sí sabemos es que los términos prefechados o postfechados, un fundamento legal propiamente no tienen y no tienen un desarrollo tampoco como tal. Lo que sí nos regula el Código de Comercio es que si yo giro un cheque prefechado, no importa. Como el cheque es pagadero a la vista, no importa la fecha en la que fue creado, el cheque se paga. Ahora, si el cheque se está pagando en una fecha anterior a la que dice el mismo, legalmente se tiene que esa fecha en la que se está pagando es la fecha de creación de ese título de crédito. Y por aparte desarrollamos varias instituciones. Desarrollamos la institución del pago ordinario y la institución del pago extraordinario. Vimos que al pago ordinario el legislador le denomina de distintas formas. Plazo para presentación, presentación en tiempo, plazo legal para presentación, plazo para su cobro y el plazo previo a la expiración del plazo. Y por aparte vimos el pago extraordinario que el legislador lo reconoce como pago extemporáneo. Vimos que el pago ordinario es del día 1 al día 15 y el extraordinario extemporáneo del día 16 a los 6 meses. Hemos concluido que ir a cobrar un cheque en pago extemporáneo es muy peligroso. ¿Por qué? Porque depende de la buena fe del emisor del cheque. Porque si el emisor del cheque no opera de buena fe, es bastante complicado poder cobrar en otra vía el cheque. Por supuesto que lo podría cobrar. El problema está en que yo tendría que plantear acciones extracambiarias, esas que regula el artículo 405 del Código de Comercio y 406, acción causal y acción de enriquecimiento. El detalle, esos temas los vamos a ver más adelante. Es toda una clase hablar de la acción causal y del enriquecimiento. El problema es lo complicado para poder probar eso en un juicio sumario. Es complicado. Por lo tanto, siempre un pago extemporáneo es un riesgo. Debemos confiar demasiado en la buena fe del emisor del título de crédito para nosotros, ¿verdad? Tranquilamente irlo a cobrar a partir del día 16. ¿Por qué? Porque resulta que a partir del día 16, es decir, a partir del pago extemporáneo, el emisor del título puede disponer de los fondos. Si el cheque no tiene fondos, no me lo pagan y no se incurre en ninguna responsabilidad. El detalle es que puede que sea revocado también sin expresar causa. Entonces, para que el pago extemporáneo se pueda dar, el cheque debe tener fondos, debe hacerse dentro de los 6 meses y que el cheque no ha sido revocado. Lo que nos permite hablar de la institución de la revocación. Cuando la revocación se hace dentro del pago ordinario, estamos hablando de revocación causal. Y hay 3 motivos por los que se puede dar la revocación causal, que es extravío, sustracción y que el cheque lo tenga una persona a consecuencia de un acto ilícito. Ahora, si yo voy a revocar un cheque dentro del plazo del pago ordinario y me voy a inventar la causal, esa es una revocación causal injustificada, que trae 2 consecuencias. ¿Cuáles son las 2 consecuencias que trae? Trae como consecuencia los daños y perjuicios y la responsabilidad penal. Es decir, trae responsabilidad civil, daños y perjuicios y responsabilidad penal, que es la estafa mediante cheque. Con lo que nos permite platicar un poco de la estafa mediante cheque. Y vimos que la estafa mediante cheque es un tipo penal regulado en el artículo 268 y que son 3 los motivos por los cuales yo puedo incurrir en el delito de estafa mediante cheque. ¿Cuál es? La revocación causal injustificada, emitir un cheque sin fondos o disponer de los fondos,
antes o disponer de los fondos dentro de los 15 días de emitido el cheque. Yo tengo el plazo ordinario para poder protestar el cheque o bien sustituir el cheque, el protesto por los actos que suplan el protesto. Si no hay ninguna duda, esta ha sido su clase del día 3 del cheque. Licenciado, ¿Qué manda? buenas noches, una preguntita. Fíjese que yo hice un préstamo a una señora, una cantidad bastante considerable, pero ella me dio dos títulos de crédito en este caso, que un pagaré y cheques, pero eso fue antes de la pandemia. Y como realmente nosotros sí actuamos de buena fe, entonces ella nos dio los cheques y nos daba los cheques por la cantidad del dinero, pero ese día que nosotros íbamos a ir a cambiar el cheque, ella más que todo llamaba a mi esposo y le decía, mire, no vayan a cambiar el cheque, yo voy a pasar a su casa a cambiarlo porque esa cuenta no pude depositar. Y venía aquí a la casa, cambiaban los cheques, pero nos dejaba los cheques malos, digamos, ¿verdad? Y al siguiente día nos decía, miren, no vayan a cambiar el cheque todavía, mejor hasta la fecha que se los dejé. Y tenemos como unos 9 o más cheques de ella, porque así nos estuvo. Y yo hasta los últimos cheques le dije a mi esposo, no, yo ya no soporto a esta señora y sí me voy a ir al banco a cambiarlos, digamos. Que si las cuentas ya estaban bloqueadas, ¿verdad? Entonces ahí me di cuenta y ella se desapareció y todo. Entonces yo ahí tengo el título, el pagaré y todos los cheques, pero realmente no están protestados los cheques. Entonces, yo tengo entendido que una denuncia penal, digamos, no vence, pero no le prospera. No se dan los verbos rectores para una querella, sería ahí, no es denuncia. Porque el delito de estafa mediante cheque es un delito de acción privada. Así lo regula el 24 ter, si no estoy mal, del procesal penal de acción privada. Y dice cuáles son los delitos de acción privada, y ahí están los delitos contra el honor, la estafa mediante cheque, los de propiedad intelectual, esos son delitos de acción privada. Lo que sí le puedo decir es que, bueno, primero, usted está consciente actualmente, ¿verdad?, que esos cheques debieron haber sido depositados antes del día 15. ¿Por qué? Solo voy a hablar primero del cómo hubiera sido y ahorita vamos a ver qué le puedo decir. Porque ¿qué hubiera pasado si usted los hubiera depositado? Porque, por ejemplo, a mí me puede decir alguien, mira, esperando unos 3 días, pero si yo ya voy sobre el día 15, yo voy y lo deposito en otro banco, no en el banco de cheque. Yo voy y lo deposito en otro banco para que vaya a compensación. Eso tiene su estrategia. Yo voy, va a compensación y guardo el cheque. Cuando la persona dice, vos, mírame, vos disculpa, lo que pasa es que yo mandé a depositar unos cheques y se fue hacia ahí, por ejemplo. Pero lo tengo guardadito. Ahí lo tengo guardadito. ¿Qué ventaja tiene tener guardadito un cheque que ha ido a compensación? 626, creo yo. 626. ¿Qué ventaja tiene? ¿Qué ventaja tiene? 626. Ahí está. En el 626 yo puedo guardar ese chequecito con el sello de compensación por 3 años. Ya si en 3 años no me paga, como que ahí ya no hay buena fe, y entonces ya puedo demandar. Tengo con qué. Bueno, pero eso hubiera sido el hubiera. ¿Qué pudiera hacer? Primero, usted tiene que establecer si puede probar cómo surgieron esos cheques. Eso es lo primero que hay que hacer. Poder probar cómo surgieron. Porque si usted logra probar cómo surgieron, entonces usted demanda en un juicio de relación causal. El 405 del Código de Comercio nos regula la institución de la relación causal. Ahí usted espere la clase del maestro Alegría con relación a ese tema y ahí no le va a quedar ninguna duda. Pero eso es lo que hay que hacer, demandar en la vía sumaria la acción causal y que un juez en un juicio de sumario determine que efectivamente existe esa cantidad y luego ya se va
con el título ejecutivo, pero eso sí, responsabilidad penal ya no podemos perseguir. 1. 2. Usted lo Ya que no, puede hacer también, porque mire, la señora se desapareció. sí, pero como había un plazo para poder denunciar la responsabilidad penal. Eso sería 1. 2. El artículo 98 del Procesal Civil y Mercantil regula las posiciones como anticipo. Entonces, el asunto es que si la señora no está, pues también sería complicado. Pero si, por ejemplo, la señora se desapareció y no se sabe dónde está, de repente ustedes pueden promover una ausencia, ¿verdad? Que le nombren defensor judicial y que absuelva posiciones, por ejemplo, de conformidad con el 98, en donde indique si diga si es cierto que usted debe tal cantidad de dinero a fulano de tal. La respuesta afirmativa a eso, ¿verdad? Queda constar en el acta y esa ya es título ejecutivo. O sea que ahorita usted lo que tiene que pensar es en crear un título ejecutivo. Eso es lo que habría que hacer, ¿verdad? Adelante, Induara. Gracias, Lick. Para servirle. Hola, Lick, buenas noches. ¿Cómo está? Bien, mucho Tengo gusto una saludarle. duda. Tengo una duda, gracias, Lick, de lo que acaba de decir de lo de la letra de cambio, que no se protesta. Y según yo, en el artículo 469, dice que salvo que tenga la cláusula con protesto. Ya, sí. Si tiene la cláusula con protesto, sí se protesta. Y si no la Bueno. no se protesta. Bueno, si no, yo dije, como hoy le envié mi trabajo, dije, no se lo quito y mañana le mando el verdad, el bueno. No tenga pena. Gracias, Lick. Para servirle. The Bueno, recording has stopped. Lo dejamos ahí, que tengan una feliz noche antes que nos deje el bus. Nos vemos Lick, primero buenas el noches. día miércoles. Lick, disculpe, ¿podría mover las hojitas? Licenciada, duda. Le quería consultar, para las formas de librar el bono de prenda sería únicamente a propio cargo. Fíjese que el bono de prenda, solo déjeme pensar, déjeme acordarme, el bono de prenda, ese puede ser. No, a propio cargo. A propio cargo me está diciendo, vamos a ver. El bono de prenda es a propia orden o a cargo de tercero. Por ahí iría el bono de prenda. No es a propio cargo, ¿verdad? A propio cargo es el certificado de depósito. Ok. Perfecto. Gracias, licenciada, muy amable.